Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Terapia psicocorporal. Cuando hablamos de terapia psicocorporal estamos hablando de la búsqueda del equilibrio entre lo que son las dolencias corporales o la situación corporal, las emociones y la mente. Precisamente con las personas que vamos a conversar esta noche, su espacio se llama Equilibrio, como tenía que ser, una buena selección de un nombre, ¿no? Equilibrio. Y ella es Altagracia Valdés Cordero, psicóloga, terapeuta, ¿verdad? Experta en terapia psicocorporal, pero además una estudiosa y una experta en medicina tradicional oriental. Vamos a hablar con ella porque, como ustedes saben, todos somos víctimas de las que se llaman las dolencias de la posmodernidad, el estrés, la ansiedad, los miedos. Y hemos visto cómo nuestras sociedades son bombardeadas constantemente con el miedo, como una forma de desmovilizar a los ciudadanos y ciudadanas y, sobre todo, contener sus ansias creativas y de movilización. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, don Roberto. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros y tenemos una gran curiosidad. Primero, felicitarte. 10 años cumple Equilibrio y sobre todo eso es una gran proeza en República Dominicana porque todos los años 1 de cada 2 negocios, pequeñitos negocios, cierran, quiebran y tú te has mantenido por 10. Lo que quiere decir es que eres buena y, en segundo lugar, que tiene clientes muy fieles. Muchísimas gracias. Felicidades y explícanos un poco, ¿qué hace Equilibrio? Gracias. A propósito de los 10 años que estamos celebrando en el espacio Equilibrio, estamos haciendo algunos conversatorios, dando a conocer cuál es la oferta de trabajos que nosotros hacemos. Equilibrio justamente es un espacio que combina el trabajo psicológico con la terapia psicocorporal y la medicina tradicional oriental, entendiendo que una persona, lo que le llamamos un usuario de nuestro servicio, encuentra allí diferentes alternativas o propuestas de sanación. No tenemos solamente el espacio psicológico o no tenemos solamente la terapia psicocorporal o la medicina tradicional oriental. Es un 3 en 1. Es un 3 en 1 y un poquito más, porque también hacemos terapia energética. Entonces, cualquier persona que necesite de nuestro servicio, mientras más alternativas tenemos a nuestra mano, claro, más posibilidades tiene, porque no es lo mismo que usted vaya donde mí por mi mero trabajo como psicóloga, a que a lo mejor no necesariamente le funcione mi trabajo como psicóloga, sino que usted lo que necesite sea, por ejemplo, la acupuntura. Entonces el espacio ofrece esa combinación de servicios. Es decir, ustedes están en capacidad, ¿verdad?, cuando llega el llamado usuario, la persona en problemas, de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces poder determinar cuáles son los instrumentos, las técnicas que se van a aplicar. Habíamos dicho al principio del programa como nota introductoria de que, bueno, las enfermedades llamadas de la posmodernidad, es decir, que hay mucha gente afectada por ansiedades, por miedos, ¿verdad? ¿Cuáles son las personas que necesitan de tus servicios profesionales? ¿Cuáles son las personas que más acuden donde ti? Mire, yo pienso de entrada que a lo mejor todas las personas necesitarían trabajar con su cuerpo, que todos necesitamos en algún momento reconciliarnos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el depósito de nuestra historia, de la historia pasada, de la historia presente y de la historia futura. ¿Por qué no? Porque todos tenemos ansiedad por lo que va a pasar en el futuro. Sí, todos queremos ser más ricos, todos queremos tener cosas. En el entendido de que todos hemos pasado por historias emocionales difíciles y que si no son abordadas apropiadamente también se quedan bloqueadas en el interior de nuestro cuerpo
pues también todos de alguna manera necesitamos reconciliarnos con esa historia y vivir en un cuerpo más fluido. En ese sentido, yo creo que en un momento determinado, todas y todos necesitaríamos de esta terapia. Ahora, ¿cuál es el público que más demanda? Aún cuando nos creíamos que estamos sanos, estamos sanos. Exactamente. Okay. Aunque no vamos a entrar en lo que es sano o no sano, sabemos que es muy relativo, ¿verdad? Entonces, las personas que acuden inicialmente en busca de nuestros servicios son las personas que tienen algún tipo de dolencia determinada o algún tipo de enfermedad diagnosticada ya. Y en ese sentido también trabajamos con médicos y con médicas en coordinación con esta persona que ya tienen un médico de base, que es el médico alópata, no el de la medicina tradicional oriental, que es la que combinamos nuestro trabajo. Entonces son personas que tienen dolencia de la espalda, problemas estomacales, tengo un dolor en el tobillo, me estaba bañando y me caí, no pude incorporarme porque no pude tomar el jabón. O sea, son personas ya con dolencia física, producto muchas veces de esta misma situación social que se está viviendo, pero sobre todo en el lenguaje de la terapia psicocorporal interpretamos que lo que está pasando en tu mundo emocional tiene que ver luego con lo que se convierte en una enfermedad. Como dice una autora muy famosa, Caroline Myss, lo que es tu situación social luego se convierte en tu biografía corporal. Entonces, lo que tú vas viviendo a lo largo de la vida, que se vive como situación problemática, no solucionada, es lo que luego resulta en una enfermedad. Entonces, cuando una persona llega con una situación estomacal, más que decir, tómate esto, es ver qué es lo que está pasando en tu historia personal que tú no puedes digerir apropiadamente. Tengo un dolor de cabeza que no se me quita. Sí, quizás que tengo muchas deudas, ¿verdad? Exactamente. Por lo general, cuando nosotros somos felices, no nos duele la cabeza. ¿Cuándo nos duele la cabeza? Cuando hay una situación que de verdad nos preocupa. Por eso decimos, esto es un dolor de cabeza, cuando una situación, ¿verdad? Hay una cosa que me llama la atención, Altagracia. Habitualmente en la consulta tradicional, el paciente al llegar, lógico, la historia clínica es lo primero, que es esa historia que tú dices que el cuerpo habitualmente es el espacio donde se deposita esa historia, vamos a decir, se firma, se asienta, ¿verdad? ¿La parte terapéutica se basa en el método tradicional exclusivamente o siempre hay una combinación? En nuestro trabajo hay una combinación. ¿Qué es lo que pasa con el método tradicional? O sea, no hay una terapia conductista propiamente dicha que tú vas a aplicar, sino que siempre hay algo de la medicina oriental para cada paciente. Depende. Yo pienso que cada cuerpo y cada historia es muy particular también. Y a lo mejor don Roberto y usted vienen donde mí por el mismo diagnóstico físico, pero no necesariamente los dos necesitan lo mismo. Entonces va a variar mucho de lo que hay detrás de lo que usted me está planteando como resultado de una enfermedad. O sea, no hay un paquete exclusivo para todo el mundo. Hay elementos particulares que vienen determinados por la situación particular de cada sujeto. Muy bien, muy bien. Y él te preguntaba una cosa que es interesante sobre el paciente. Por tu respuesta parece ser que son pacientes adultos. Equilibrio no tiene nada que ver con niños o adolescentes. Fíjese que equilibrio tiene que ver con niños, niñas y adolescentes también. Y trabajamos con pequeñitos y ojalá que se llegara a hacer conciencia en nuestro contexto de todo lo que necesitan los niños y las niñas trabajarse. Le voy a poner un ejemplo. Al momento de la concepción, usted es un hombre muy estresado y su esposa una mujer muy estresada. ¿Qué vamos a tener como resultado a lo largo de ese embarazo y luego como resultado cuando ese niño venga a la vida? Ese niño jamás va a negar su origen. Ya un niño o una niña de 1 año, cuando trabajamos con él, vamos sintiendo esos nudos emocionales, esos bloqueos en su estructura corporal. Cuando usted trabaja con el padre o la madre, se da cuenta que ese pequeñín o esa niña
con solamente 1 año, 2 años, 5 años, va desarrollando la misma estructura física de su padre, los mismos bloqueos y las mismas cargas emocionales. ¿De quién es el resultado? Hijo o hija de un padre y de una madre estresada también, y que va a crecer en ese mismo contexto familiar donde se desarrolla esa misma situación de estrés. Entonces, una cuestión que debemos hacer mucha conciencia es de quiénes estamos siendo padres y madres y de quiénes están siendo hijos e hijas nuestros hijos. Así es. De hombres, de mujeres y hombres muy estresados y de una sociedad bastante estresada también. Así es. Altagracia, quiero pedir tu permiso porque tenemos que hacer una pausa. Venimos enseguida, así que no se muevan. Seguiremos conversando con Altagracia Valdés Cordero, de Equilibrio. Quédense ahí.